Hermanos, buenos días. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar hoy día, vamos a exponer el Evangelio de Juan, capítulo 5, y nos toca el versículo 37 hasta el versículo 40. Hoy día vamos a ver estos cuantos versículos que nos va a tomar toda esta hora para poder comprenderlos. El título del sermón, hermanos, es Dios, la Escritura y Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 37 al versículo 40. Pero antes de comenzar, les ruego hagamos una oración juntos, ¿sí? Señor, gracias esta mañana te damos por este tiempo que tú nos das como iglesia para aprender tu palabra. Te agradezco, Dios, por el privilegio que tú me regalas de poder predicarla, exponer, Señor, tu evangelio, mostrar quién es Cristo. Y te pido misericordia, Señor, porque, Señor, tú obres y bendigas, Dios, la exposición de tu palabra, de tal manera que podamos entender más quién es Cristo, podamos entender más tu escritura, podamos, Señor, afirmar nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Juan 5, hermanos, versículo 37 al versículo 40. La palabra del Señor dice así: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, estamos en el contexto, en el Evangelio de Juan, en el cual hemos visto a Jesucristo hacer afirmaciones muy contundentes, ¿sí? Hemos visto en este Evangelio, específicamente en este capítulo 5 del Evangelio de Juan, hemos visto a Jesucristo de que Él afirmó literalmente ser Dios. Literalmente Jesucristo afirmó ser Dios. Y como vamos a ver el día de hoy, hermanos, y lo que Jesucristo ha estado haciendo en este capítulo, en esta sección, es mostrando de que Él no está haciendo estas afirmaciones a la ligera. Él no está haciendo estas afirmaciones simplemente basado en lo que Él dice, sino que hay pruebas y hay evidencias de esto. Y esto, hermanos, es muy importante, porque ¿por qué alguien le creería a Jesucristo? ¿Por qué alguien, al escuchar un hombre, un judío, un carpintero de Nazaret, que dice yo soy Dios, ¿por qué alguien tendría que hacerle caso? ¿Por qué alguien tendría que creerle? ¿Por qué alguien tendría que tomarlo en serio? Y la respuesta, hermanos, es lo que hemos estado viendo la semana pasada, y es de que hay un testigo. Hay alguien que ha estado dando testimonio acerca de quién es Jesucristo. Y ese testigo, hermanos, es Dios mismo. Jesucristo va a traer al argumento, a la conversación en este pasaje, a su Padre mismo, y les va a decir a los judíos: yo no recibo testimonio de hombres, hay alguien más grande que está dando testimonio acerca de mí, y este es Dios. Ahora, lo incoherente en este contexto y en el contexto de la incredulidad del pueblo judío del primer siglo, hermanos, es de que los judíos ya sabían de que había habido testigos acerca de quién es Jesucristo. Los judíos ya habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista había llamado mucho la atención en su época, había estado bautizando a gran cantidad de personas en la época de Jesucristo. Y los judíos lo habían reconocido como un profeta. Muchos dentro del pueblo habían reconocido a Juan el Bautista como un profeta. Lo cual debería haber sido sinceramente suficiente para que los judíos reconozcan a Jesucristo como el Mesías, los judíos reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento literalmente terminó hablando de Juan el Bautista, como vamos a ver vamos a ver un poco más adelante. El Antiguo Testamento terminó hablando de Juan el Bautista acerca de que era un hombre el cual iba a venir a preparar el camino para el Mesías. Pero este testimonio no había sido suficiente para los judíos. Este testimonio no había sido suficiente para que ellos crean quién era Jesucristo. Y Jesucristo les dice, y hemos visto esto la semana pasada, hay alguien mucho más grande que Juan el Bautista, el cual está dando testimonio acerca de mí. Y este, hermanos, es el Padre. Dios el Padre había dado testimonio claro de que Jesucristo verdaderamente era el Salvador del mundo, verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías, el cual habían estado esperando durante milenios. ¿Y cómo es que el Padre había estado dando testimonio acerca de Cristo?
Una de las formas en las que el Padre había dado testimonio de su Hijo es, como hemos visto la semana pasada, versículo 36, a través de los milagros. A través de los milagros que Jesucristo estaba haciendo, estas eran pruebas inequívocas, estas eran pruebas irrefutables de que Él verdaderamente era quien decía ser. Y Jesucristo, hermanos, va a utilizar los milagros en diferentes ocasiones de esta manera. Y antes de empezar nuestro pasaje, hermanos, solamente quiero hacer un comentario más acerca de esto, y es lo que hemos visto la semana pasada. Hermano, cuando tú lees los milagros en el Nuevo Testamento, es muy importante que tú entiendas cuál es el propósito de estos milagros. Y Jesucristo nos dijo en el versículo 36, ¿cuál es este propósito? El propósito es de que tú reconozcas que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, pongas tu fe en Él, te arrepientes de tus pecados y llegues a la vida eterna. Hermanos, la gente que no entiende que los milagros tienen este propósito en el Nuevo Testamento, lamentablemente comete errores muy grandes que tú y yo podríamos llegar a cometer. Por ejemplo, tú ves a Jesucristo en el Nuevo Testamento sanar a la suegra de Pedro, ¿sí? De repente la suegra de Pedro estaba muy enferma, a punto de morir probablemente porque tenía una fiebre bastante grave, nos dice Lucas, y tú ves a Jesucristo sanarla. Y luego a ti te toca tener un pariente cercano al cual está enfermo y no se sana y muere. Y cuando no entiendes el propósito de los milagros en el Nuevo Testamento, eres tentado a resentirte contra Cristo y decir, tú, ¿por qué no sanaste a mi pariente, a tal persona? ¿Por qué no lo sanaste cuando en el Nuevo Testamento vemos que tú puedes sanar? Sí, vemos que Él puede sanar, hermano. Pero los milagros en el Nuevo Testamento no eran con la intención de que tú creas de que Él va a seguir haciendo lo mismo con todos, sino era con la intención de que tengamos las pruebas de que Él verdaderamente era el Mesías. Cuando tú ves los milagros en los evangelios, hermano, no es para que tú esperes de que suceda lo mismo con nosotros. Ahora, con eso, hermanos, por si acaso no estoy diciendo de que nosotros no creemos de que Dios haga milagros el día de hoy, creemos eso. Pero ¿te acuerdas, Pablo, que oró 3 veces a Dios y Dios qué le dijo? No voy a contestar tu oración. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermano, y los milagros en el Nuevo Testamento en ningún momento han sido presentados o revelados con la intención de que tú creas de que todos vamos a recibir los mismos milagros, sino que tienen la intención, como hemos visto la semana pasada, de mostrarnos de que Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él verdaderamente era el Mesías. Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y más allá de las enfermedades y problemas que podamos pasar en el tiempo presente, si ponemos nuestra fe en aquel que tiene el poder sobre la muerte, las enfermedades y todo este universo, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Porque no creemos en alguien que simplemente dijo que era el Mesías. No creemos en alguien que simplemente dijo, yo soy Dios y créanme lo que yo digo, sino que Él lo comprobó. Y Jesucristo, hermanos, en este contexto está mostrándole a los judíos con los cuales está hablando eso mismo. Ustedes no creen que yo verdaderamente soy el Mesías, ustedes no creen que verdaderamente yo soy el Hijo de Dios. Bueno, hay alguien que está dando testimonio de esto y es Dios mismo. Y Dios mismo está dando testimonio de esto a través de los milagros que Él estaba realizando. Los judíos sabían que solamente había uno que podría dar el poder para que alguien haga tales milagros. ¿Quién es ese? Dios. Dios es el único que podía dar tal poder para que alguien haga estos milagros. Y pregunta, ¿por qué Dios le permitiría a alguien que es un mentiroso, que es un engañador, que es un impostor hacer estos milagros? ¿Por qué Dios le permitiría a alguien que está mintiendo, según muchos, a alguien que está diciendo yo soy Dios mismo encarnado? ¿Por qué Dios le permitiría hacer tales milagros en el primer siglo? La respuesta es de que eso Dios no haría. Y los judíos, como hemos visto la semana pasada, hermanos, sabían muy bien de que Dios en diferentes épocas, en diferentes momentos de la historia de su nación, había autentificado, había probado quiénes eran sus verdaderos mensajeros con los milagros, con las señales. Hemos visto eso la semana pasada. Y esto se aplica tanto a Cristo como a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora, por si esto no es suficiente, hermanos, Jesucristo va a mostrarles de que el Padre ha dado más testimonio todavía acerca de quién es Él. Jesucristo les va a mostrar ahora en este momento que el Padre ha estado dando testimonio acerca de quién es Jesucristo, hermano, durante
toda la revelación en el Antiguo Testamento, como vamos a ver en un momento en esta exposición. Dios había estado dando testimonio de quién es Cristo, no específicamente en este momento específico, sino que ya había estado dando este testimonio a lo largo de siglos, a lo largo de milenios. Y el versículo 37, escucha una vez más lo que dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Escucha, Jesucristo dice, a mí alguien me ha enviado. Y esto es importante en este texto, en el versículo 37. Jesucristo dice, yo no he venido por mi propia cuenta. Yo no me he levantado y simplemente me he autoproclamado el Mesías. Y hermano, en la historia ha habido muchos hombres así, incluso antes de Cristo. Hombres los cuales se habían levantado con alguna pretensión de ser salvadores, de ser Mesías, pero ellos mismos se habían autoproclamado algo que ellos no podían comprobar. Y Jesucristo les dice, por si acaso, esa no es mi situación. Yo no me he puesto en este papel, yo no me he impuesto en esta labor, sino que hay alguien el que me ha enviado. ¿Quién es ese alguien? El Padre que me ha enviado. Ahora, hermanos, una vez más, Jesucristo acá no está diluyendo el mensaje. Jesucristo acá, Él sabe de que está en medio de un contexto incrédulo. Jesucristo sabe de que está en un contexto hostil en el cual estas personas no quieren escuchar lo que le está diciendo, lo que Él les está diciendo. Es más, hemos visto de que las cosas se pusieron problemáticas en este capítulo 5 del Evangelio de Juan, cuando Jesucristo dijo específicamente eso. El Padre y yo trabajamos juntos. Jesucristo se puso al mismo nivel que el Padre, al mismo nivel que Dios, y ahí los judíos se van a escandalizar. Es más, el mismo pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, los judíos se nos dice de que entonces quisieron empezar a matarlo. Empezaron ellos a planificar matarlo, perdón. Y esto, hermanos, es porque él se estaba haciendo igual a Dios, al decir que Dios era su Padre. Y una vez más Jesucristo les va a decir, sí, Dios es mi Padre y Él es el que me ha enviado. Jesucristo les dice a esos judíos, el que yo esté acá en este momento enseñándoles esto, predicándoles esto, el que yo esté acá diciéndoles de que yo soy el Hijo de Dios y de que yo merezco la misma honra que Dios y que su vida eterna depende de mí, Jesucristo dice, esto es parte del plan de Dios, porque Él me ha enviado. Él es el que me ha enviado a hacer todo esto. Y esto, hermanos, en el Evangelio de Juan es algo que vamos a ver una y otra vez. Jesucristo va a afirmar una y otra vez, yo no he venido por mi propia cuenta. Es alguien el que me ha enviado, es alguien el que me ha dado este mensaje y es alguien que me ha dado para hacer todas las obras que estoy realizando. Él no vino por su propia cuenta. Él había venido por el plan determinado de Dios. ¿Cuándo Dios determinó ese plan? La Biblia nos dice que Él determinó ese plan antes de la creación del mundo incluso. De que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el plan eterno de redención, como se lo conoce en teología, habían dispuesto crear esta humanidad, crear este planeta, sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que íbamos a caer. ¿Para qué? Para enviar a Jesucristo para salvarnos. Esto no era algo que había nacido específicamente en el primer siglo. Esta no es una idea, hermano, que los apóstoles se habían inventado o se inventaron como una historia, como tantos mitos y leyendas que tenían los griegos. No, esto era algo que Jesucristo nos presenta acá como algo planificado ya por el Padre, porque es el Padre el cual lo había enviado. Y entonces, si Dios Padre es el que envió a Cristo a hacer todas estas cosas, lo que esperaríamos es lo que Jesucristo mismo dice acá. Versículo 37, el Padre que me envió ha dado testimonio acerca de mí. El Jesucristo, ahora escucha bien estas palabras, hermano. Jesucristo está hablando ahora acá en tiempo pasado. Específicamente cuando tú estudias este texto en el idioma original, vas a encontrar de que Jesucristo está utilizando una forma especial de pasado, del tiempo pasado. Esta forma especial se conoce en la gramática como el tiempo pasado perfecto. ¿Qué significa esto, hermanos? De que Dios había estado dando testimonio de Jesucristo por un largo periodo de tiempo. El tiempo pasado perfecto en el idioma original tiene la intención de manifestar
de que algo ya había sucedido, algo ya había estado sucediendo, que tenía que afectar el presente en el que ahora Jesucristo se encontraba con estos judíos. El Padre ya había estado dando testimonio por un largo periodo de tiempo acerca de Jesucristo. Y esto, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente, y justo el día de hoy en la noche, cuando expongamos el Evangelio de Lucas, vamos a ver eso también. Mucha gente, hermanos, se rebela contra el mensaje de Cristo, se rebela contra el mensaje de salvación, se rebela a creer realmente que Él es nuestro Mesías, el Salvador del mundo, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Escucha, no por falta de evidencias. No porque nos falte evidencias, no porque haya faltado de que Dios dé testimonio y proclame esta verdad a lo largo de toda la historia, no. Sino es gente que simplemente no quiere creer, simplemente se rebela y pone diferentes excusas, como vamos a ver esta noche, para no creer, algo que es sumamente evidente. Y Jesucristo, hermano, es lo que nos va a mostrar específicamente acá. Jesucristo les dice a estos judíos: el Padre que me ha enviado, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes, escucha lo que dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con esto Jesucristo? Esta segunda sección en el versículo 37, cuando dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo con eso? Algunos dicen de que Jesucristo podría estar haciendo referencia al bautismo, a su bautismo. ¿Te acuerdas lo que sucedió en el bautismo de Cristo? Jesucristo se acerca a Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice, yo no soy digno de bautizarte, tú más bien deberías bautizarme a mí. Yo no soy digno ni siquiera de como Él nos dijo en este mismo evangelio, de desatar la correa a tus calzados. Y Jesucristo dice, no, yo tengo que ser bautizado porque es necesario que yo cumpla toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Y Juan el Bautista lo bautiza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Una voz desde el cielo, hermanos, se escucha, el cual dice de que este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Algunos dicen de que Jesucristo se debe estar refiriendo a esto. Jesucristo se debe estar refiriendo a que estos judíos no escucharon la voz de Dios en ese momento cuando Juan el Bautista lo bautizó. Entonces se perdieron quizás esa manifestación sobrenatural, la cual Juan el Bautista y aquellos que estaban ahí presentes habían presenciado. Yo sinceramente, hermano, no creo que se refiera a Jesucristo específicamente a eso. Yo no creo. Y Dios, hermano, sí va a hablar. Va a hablar de manera audible, 2 veces por lo menos en los evangelios vamos a encontrar eso. Uno, como ya dije, en su bautismo. Otro, encontramos Mateo capítulo 17 en el monte de la transfiguración. Cuando Jesucristo muestra un poco de su gloria, igual se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo, a Él escuchad. Pero yo específicamente, hermano, no creo que Jesucristo se esté refiriendo a eso. No creo que Jesucristo se esté refiriendo a ese acontecimiento, como vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo también aquí menciona, hermano, algo interesante que dice, y tampoco ustedes han visto su apariencia. Los judíos, hermano, estaban viviendo en la época de Jesucristo, lamentablemente, a pesar de que ellos constantemente habían sido expuestos a la palabra de Dios, expuestos a diferentes profetas y mensajeros que traían el mensaje de Cristo. El mensaje central, como vamos a ver en un momento, era que Jesucristo iba a llegar y iba a salvarnos, que el Hijo de Dios iba a tomar forma humana para rescatarnos del pecado. Si bien muchos habían traído este mensaje, los judíos estaban sordos a ese mensaje. Los judíos, como muchas veces en el Antiguo Testamento se va a decir, eran duros de cerviz, no querían aceptar lo que estaban escuchando, no estaban dispuestos a aceptar y a reconocer el mensaje. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que ellos creían de sí mismos, como vamos a ver también en un momento. Y Jesucristo los confronta con la ignorancia en la que ellos se encuentran en este momento histórico en el cual Él se está enfrentando a ellos. Y les dice, ustedes nunca han escuchado su voz. Ahora, ¿cómo es posible esto? Si tú ves el Antiguo Testamento, una y otra vez van a decir los profetas, esto es lo que Dios dice. Y Jehová habló y dijo tal cosa y le mandó un mensaje al pueblo.
Un mensaje que tenía como esencia y como centro, obviamente, ¿quién es Cristo? Pero estos judíos estaban viviendo en ignorancia. Estos judíos también no habían visto la majestad de Dios. Y ahora esto es interesante que Jesucristo lo presente de esta manera acá, porque hemos estudiado esto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Jesucristo dijo, el apóstol Juan nos dijo, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién es el que le ha dado a conocer? Cristo es el que le ha dado a conocer. Estos judíos, hermano, lamentablemente no habían escuchado la palabra de Dios predicada en el pasado, y la realidad es de que ellos tampoco habían tenido el beneficio o habían tenido la oportunidad de presenciar la majestad de Dios. No habían tenido la oportunidad estos judíos, hermano, de haber visto el aspecto de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿con qué derecho ellos podían decirle a Cristo, no, tú no eres Dios? Ellos jamás habían visto su aspecto. Ellos jamás habían visto cómo es que Dios es. Es más, eso es algo en cierta manera imposible para los hombres porque Dios es espíritu, como Jesucristo mismo ya nos dijo en el capítulo 4. Pero el punto acá, hermanos, es de que Jesucristo es el que iba a dar a conocer quién es Dios. Jesucristo es el que iba a dar a conocer quién es el Padre, quién es Él. Escucha lo que Jesucristo le va a decir a Felipe, capítulo 14 de este mismo evangelio. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 9. Felipe le va a hacer una petición, vamos a estudiar esta petición en unos meses, bastante honesta, bastante sincera en cierta manera, pero equivocada, porque Felipe le va a decir, Jesucristo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Muéstranos al Padre y con eso tendremos suficiente. Y ahora escucha lo que Jesucristo le va a decir a Felipe, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, los judíos no sabían el aspecto de Dios, no conocían el aspecto de Dios. Jesucristo, al hacerse hombre, Él vino y nos manifestó de manera explícita quién es Dios. No porque Dios tenga un cuerpo, no porque Dios tenga, no sea un espíritu, como hemos visto en sesiones pasadas, sino porque Jesucristo, al hacerse hombre, hermano, Él es la única manifestación de Dios veraz en la cual podemos confiar. La única manifestación explícita de Dios en la cual podemos tener completa confianza. Él mismo se hizo hombre siendo Dios para manifestarnos quién es el Padre. Y los judíos ignoraban esto. Los judíos no conocían esto. Y agregándole más a su ignorancia, hermanos, los judíos no habían oído su voz, como Jesucristo nos dice, y los judíos, versículo 38, no habían entendido y recibido su palabra. Escucha lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios le había hablado a los judíos en muchas ocasiones. Dios les había mandado durante siglos, profeta tras profeta tras profeta, para darles su testimonio, para darles su revelación. Pero estos judíos no habían estado dispuestos a recibir esa predicación. Estos judíos no habían estado dispuestos a recibir ese testimonio. Y Jesucristo expone este rechazo voluntario que ellos habían tenido contra la revelación de Dios. Escucha versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que Él envió, vosotros no creéis. Los judíos, hermano, tenían un conocimiento superficial de las Escrituras. Ahora, lo que estoy diciendo, hermano, son palabras bastante fuertes, porque te puedo asegurar que los judíos de la época de Jesucristo probablemente estudiaban muchísimo más la Biblia de lo que tú y yo lo hacemos. Muchos de los judíos con los que Jesucristo ahora se está enfrentando, hermano, pasaban su vida estudiando las Escrituras, leyéndola una y otra vez, escuchándola todos los días sábado, intentando memorizar lo que ellos escuchaban. Muchos de estos judíos, hermanos, literalmente habían sido instruidos por mucho, mucho tiempo. A los niños judíos se les exigía, hermanos, de que conozcan la Escritura. Es más, muchos de ellos daban un examen aproximadamente a los 12 años, en los cuales debía verificarse de que sus padres verdaderamente los hubieran instruido. Pero estos hombres, hermanos, no conocían la Escritura. Estos hombres, hermanos, ignoraban la Escritura.
Estos hombres, hermano, Jesucristo les dice acá, no tienen la Escritura morando en ellos. Pero esto es un poco extraño, quizás va a sonar un poco extraño, pero es algo que constantemente sucede, hermano. Personas que creen saber mucho, al final terminan siendo personas que no saben nada. Personas que aparentan saber mucho, incluso personas que al parecer han tenido mucha instrucción. No te asustes, hermano, que al final terminan siendo los mayores ignorantes. Esto es lo que va a suceder con estos hombres. Escucha, Jesucristo les dice, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en vosotros. Un momento. Estos hombres, hermanos, si hay algo de lo que se van a jactar, es de conocer la palabra de Dios. Es más, en este mismo evangelio, en el capítulo 7, versículo 49, vamos a ver esto en unos meses. En los que estos judíos, escucha lo que van a decir. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Maldita esa gente que no conoce la ley, así como nosotros. Ellos se jactaban, hermanos, de conocer muy bien la Escritura. Y Jesucristo, pero les dice, ustedes no tienen la Escritura morando en ustedes. Ellos lo único que tenían, hermano, era un conocimiento superficial de la Escritura. Un conocimiento quizás incluso intelectual de la Escritura. Pero ellos no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. La palabra de Dios no había afectado verdaderamente sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido el propósito principal y el mensaje principal de las Escrituras, como vamos a ver en un momento. Y esto es un problema que nos encontramos aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, como nos vamos a encontrar en los Evangelios una y otra vez. Jesucristo le va a decir a estos judíos, Mateo 22, versículo 29, ustedes yerran ignorando las Escrituras. Jesucristo le va a volver a decir a estos judíos, Mateo 12, versículo 3 al 5, mas Él les dijo, ¿no habéis leído? Hermano, estas son palabras muy fuertes e incluso se podría decir que muy atrevidas. Porque Jesucristo le dice a los rabís, le dice a aquellos hombres que creían saber mucho, ¿no han leído? Y eso te puedo asegurar que les iba a ofender, pero era una realidad con la que ellos debían ser enfrentados. Por más de que habían leído mucho, la realidad es de que vivían en oscuridad y en ignorancia. Mateo capítulo 21, versículo 16, Jesucristo una vez más les va a decir, ¿nunca leísteis? Les va a decir. Es como que, ¿cómo les puede decir eso a esta gente, la cual se había pasado su vida leyendo la Escritura? Esta gente, la cual se había pasado su infancia intentando memorizar grandes porciones de la Escritura. Y Jesucristo les va a decir, ¿nunca habían leído? ¿Nunca leyeron esto? Y no es que nunca habían leído, hermanos, sino que tenían un velo en sus ojos para no entenderla. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 3. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir de estos hombres. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al versículo 15. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir acerca de estos hombres. Que no es que no leían la Escritura, sino que no podían entenderla, no podían comprenderla, por más de que la leían una y otra vez y se jactaban de conocerla. Escucha, 2 Corintios 3, versículo 14 al 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Escucha lo que el apóstol Pablo reconoce. Y el apóstol Pablo, hermano, está hablando sabiendo lo que está diciendo, porque él mismo era judío. Él mismo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Él mismo probablemente era parte de la corte suprema de Israel, que era el Sanedrín. Y él sabe de lo que está hablando. Y él dice, no, estos hombres leen a Moisés. Estos hombres leen el antiguo pacto. ¿Qué es eso? Es el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos. Pero no lo entienden. Lo malinterpretan. No lo pueden comprender. Ahora, ¿cómo sabemos eso, hermanos? ¿Cómo sabemos que estos hombres realmente no tenían la palabra de Dios morando en ellos, a pesar de que la leían mucho y la habían memorizado? Grandes porciones de la palabra, ellos la conocían de memoria. ¿Cómo podemos decir tales cosas y afirmar tales cosas de hombres que pretendían ser los más sabios de su época y los maestros de Israel? ¿Sabes cómo podemos decir eso con confianza? ¿Por qué?
Porque no creen en Cristo. Escucha lo que dice versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hermano, no me digas nunca de que hay alguien que conoce la Biblia, si cuando tú lo escuchas hablar, si cuando tú lo escuchas predicar, no reconoce quién es Cristo. Y esto, hermanos, es algo que tú y yo necesitamos abrir nuestra mente y entrenar nuestra mente para saber discernir. He escuchado muchas veces a cristianos decirme, por ejemplo, de los testigos de Jehová, pastor, pero es que ellos estudian mucho la Biblia, ¿sí? Ellos estudian, ellos conocen la Biblia. ¿Conocen la Biblia? Sí, ellos se acercan a ti y siempre te intentan, vamos a estudiar la Biblia, ¿sí? Pero ellos no conocen la Biblia. Ellos predican otro Cristo. Ellos no conocen a Cristo. Son como los judíos que sí leen mucho la Escritura, pero no saben quién es Cristo, por lo cual realmente no saben, no conocen la Escritura, no tienen la Escritura morando en ellos. Algunos, como he mencionado, muchas veces dicen, cuando ven a muchas personas leer la Escritura y memorizársela y conocerla mucho, muchos me dicen, pero pastor, es que ellos leen la Biblia, conocen la Biblia. Escucha bien. Si ellos no honran a Cristo, no importa cuánto estén leyendo la Biblia, no la entienden. Están ciegos. Están con el entendimiento embotado, como Pablo dice en 2 Corintios 3. ¿Por qué? Porque, hermano, la evidencia de que alguien verdaderamente está leyendo la Escritura de manera correcta, escucha bien esto, es de que Cristo va a ser el centro de todo lo que aprenda. Cristo, el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, el Mesías, el Rey de Israel, como vamos a ver en un momento, Él va a ser el centro absolutamente de todo. Y hermano, eso no pasa en las falsas religiones. Tú ves mucha gente leyendo la Biblia, y a veces me han dicho eso, ¿sí? De los sacerdotes católicos. Ellos leen la Biblia, estudian la Biblia. Pastor, ¿me va a decir de que ellos no leen? Sí la leen, pero no la entienden. Están ciegos. Ellos leen la Biblia y lo único que ven es a María, ¿sí? Muchos de ellos. Ellos leen la Biblia y en lugar de ver a Cristo, ven a otras personas. Hay gente que lee la Biblia y lo que ve es de que Dios nos ha mandado a no tomar café, ¿sí? Como ni siquiera se menciona el café en la Biblia. Pero están obsesionados con ese tipo de cosas. Hay gente que lee la Biblia y se obsesiona con cosas que no son Cristo, el Evangelio, el centro del mensaje en toda la Escritura siempre es Él. Pero son gente que sí lee la Biblia, pero pone un énfasis distinto al que la Biblia pone. Encuentran un mensaje distinto al que la Biblia verdaderamente está dando. No ven a Cristo y Cristo no es el centro de su predicación y de sus vidas. Y hermano, no importa cuánto estén leyendo la Biblia, no la conocen. No la tienen morando en sus corazones. Y esto, hermano, no solamente es para las sectas o las falsas religiones, es para ti y para mí también. Porque, hermano, si estamos leyendo y estudiando la Escritura de manera correcta, Cristo va a ser el centro. Siempre va a ser Cristo el centro de todo. Siempre Cristo es el mensaje y es aquel en el cual todo gira. Y escucha lo que Jesucristo le va a decir, versículo 39, a estos judíos, que supuestamente conocían mucho la Escritura, pero que no habían reconocido quién es Él. Escucha una vez más, versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque al que Él envió, vosotros no creéis. Cualquier persona que diga que conoce la Escritura, pero que no recibe a quién es Cristo, no tiene la palabra en su corazón. Y ahora escucha lo que les dice versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora aquí, hermano, yo voy a corregir tal vez una pequeña conflicto que hay aquí con la Reina Valera. Es muy probable que Jesucristo no les está diciendo escudriñad como un imperativo. Jesucristo, sino les está reconociendo una realidad entre ellos. En muchos de los textos, la palabra escudriñad no está en imperativo, sino está en un modo indicativo. ¿Qué significa eso? Te lo hago sencillo. En lugar de que Jesucristo dice escudriñad, Jesucristo les está diciendo, ustedes están escudriñando. Ustedes en el presente escudriñan la Escritura. La están leyendo, ¿sí? Esto es algo que constantemente los judíos estaban acostumbrados. Ellos estaban escudriñando todo el tiempo la Escritura. Todo el tiempo leyendo la Biblia una y otra vez. Todo el tiempo escuchando la Biblia leída.
en las sinagogas los días sábados. Y hay gente así, hermano, que está escudriñando la Escritura supuestamente, leyendo la Escritura todo el tiempo, pero lamentablemente no encuentran a Cristo. Y ese es un problema, y ese es un gran problema que tenían los judíos de aquella época. Una vez me topé con un jovencito que igual me decía, pastor, yo leo la Escritura, horas al día me paso leyendo la Escritura. Y le digo, hermano, ¿qué estás estudiando últimamente? Pastor, yo estoy buscando descubrir si en la Escritura realmente se hablan de los dinosaurios. Y era de hermano, ¿te puedo preguntar si conoces lo que es la justificación que Cristo nos ha dado? Hermano, te puedo preguntar si tú tal vez conoces qué significa que Cristo es nuestra propiciación y lo que Él ha hecho en la cruz. Y no me podía responder. Pero era un hombre leyendo constantemente la Escritura, así como estos judíos. Y yo sinceramente creo que eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Ustedes están escudriñando las Escrituras constantemente, pero no encuentran la vida eterna. ¿Por qué? Porque no me encuentran a mí. No me encuentran a mí. Escucha lo que dice una vez más, versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, aquí los judíos sí tenían la razón. En las Escrituras, hermanos, sinceramente está la vida eterna. En las Escrituras, hermanos, está el camino hacia la vida eterna. Jesucristo mismo, hermanos, va a decirnos, hay solamente dos caminos, ¿verdad? Hay un camino angosto, un camino ancho. ¿Cómo puedes saber si estás en el camino correcto? Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Eso dice el salmista, ¿o no? Salmo 119, 105. Ahora, aquí los judíos tenían razón, ¿sí? La Escritura nos va a llevar a la vida eterna. Es la que tiene la revelación para mostrarnos la vida eterna, para que seamos perdonados, para que estemos a cuentas con Dios, para que, en otras palabras, hermanos, lleguemos al cielo. Y la Escritura, hermana, está hecha con esa intención. La Escritura está hecha con la intención de que conozcamos la vida eterna, ¿sí? Pero el problema es de que estos judíos no estaban encontrando esa vida eterna. ¿Por qué? Porque no estaban viendo a Cristo, hermano, en las Escrituras. No podían encontrar a Cristo en las Escrituras. Escucha una vez más. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, toda la Escritura gira en torno a Jesucristo. Es más, la Escritura, hermano, y Dios nos da estos 66 libros con esta intención, que conozcamos quién es Cristo. Y Jesucristo le dice a estos judíos que solo tenían el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento como nosotros todavía. Jesucristo les dice, esos 39 libros en el Antiguo Testamento dan testimonio acerca de mí. Y el día de hoy, hermanos, en esta sección no puedo pasarme este versículo sin mostrarles cómo es que la Escritura da testimonio de Cristo. Y esto es importante, hermanos. En nuestra época he visto y he escuchado también mucha gente decir esto. El Antiguo Testamento, sí, el Antiguo Testamento, ahí es donde Dios es malo y airado y no hay gracia. Pero ahora estamos en el Nuevo Pacto, estamos en la era de la gracia, ¿sí? En el Nuevo Testamento, dicen muchos, encontramos la gracia y a Cristo. ¿No dice eso Cristo acá? Hermano, Cristo dice que cuando tú lees el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Cristo no es una invención de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cristo no es algo que recién se empezó a enseñar y a predicar y a escribir en Mateo, comenzando en Mateo, ¿no? Jesucristo dice a los judíos que no tenían el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos. Les dice esas escrituras del Antiguo Testamento, todas esas partes, la ley, las partes históricas, los libros sapienciales, todos esos libros dan testimonio de ¿quién? Dan testimonio de mí. De mí están dando testimonio. Y hermano, este es un trabajo que tú y yo debemos aprender a hacer. Encontrar a Cristo en toda la Escritura. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que Cristo en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Cristo? ¿Cómo? Hay muchas formas, hermano. Hoy día solamente voy a poder mostrarles dos. Y en una me voy a pasar el mayor tiempo posible. Hay muchas cosas, hermano, que nos muestran de manera como una ilustración, como una metáfora, quién es Cristo y qué es lo que iba a hacer.
Desde el principio tú ves eso y muchos teólogos en la historia han reconocido eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tú ves a Adán y Eva pecar, ¿sí? Adán y Eva intentan cubrir su pecado, ¿cómo? Con unas hojitas. Sí pensaron ellos de que de alguna manera ellos iban a poder cubrir su maldad, cubrir su vergüenza con unas hojitas tejidas por ellos. Y Dios les dice, no, no, no. ¿Qué hace Dios? Sacrifica a un animal para que las ropas de ese animal cubran su vergüenza, cubran su desnudez. ¿Te suena familiar, hermano? ¿Te suena familiar cuando Pablo dice en el Nuevo Testamento, revestidos de quién? De Cristo. Eso no nos muestra específicamente y no nos dice Jesucristo, el hijo de María y de José y que nació en Belén. No nos dice todavía eso, pero ya nos está mostrando un poco acerca de él, ¿o no? Nos está mostrando un poco acerca de lo que Cristo iba a hacer para salvarnos, de lo que Dios iba a hacer para salvarnos. Así, hermano, tú puedes encontrar muchas de estas cosas en el Antiguo Testamento. Tú te vas a la historia de Noé, por ejemplo. Y el pueblo y todo el mundo, todo el mundo en aquella época está bajo la ira de Dios y va a ser destruido. Y escucha, Dios les va a dar solamente una forma de ser salvos. Y esa arca va a tener una sola puerta para que este mundo pueda ser salvo. Y aquel que entre por esa puerta va a ser salvo de la ira de Dios. ¿Tú crees que es casualidad, hermano, que en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, yo soy la puerta? ¿Tú crees que eso es casualidad? No es casualidad. Porque en el Antiguo Testamento Dios ya estaba mostrando que solamente iba a haber una forma de salvarse, una forma de ser salvos. Y iba a ser a través de algo que Dios iba a proveer. Es por eso que Jesucristo le va a decir a sus discípulos, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta y luego les va a decir, yo soy esa puerta. Hermano, ¿has leído la historia de Abraham y cómo Dios le manda a sacrificar a su hijo? Yo sé que he relatado esto varias veces. ¿Pero por qué crees que Dios hace eso? Los ateos y la gente que no cree en Jesucristo va a decir, ay, mira ese Dios en el Antiguo Testamento tan malo, ¿sí? Ese Dios que le manda a un padre a asesinar a su hijo. La historia no termina con Abraham sacrificando a Isaac. Ahora escucha, si Abraham hubiera matado a Isaac, era lo justo también, porque todos hemos pecado y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y si Dios quería que Isaac muera, era lo justo. Todos tenemos que morir. Pero Dios le dice a Abraham, no mates a tu hijo. ¿Y por qué Dios hace que Abraham haga eso? Hermano, creo que Él está mostrando como un padre que tiene un solo hijo, lo sacrifica. Y Dios le da en ese momento a Abraham en el Antiguo Testamento un cordero, ¿verdad? Que sea el sustituto de Isaac. Y luego tú llegas al Nuevo Testamento y resulta que a Jesucristo se le llama ¿qué? El Cordero de Dios. Hermano, eso no es coincidencia. De esa manera tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento una y otra vez ciertas luces acerca de Cristo y lo que Él iba a hacer por nosotros. Cuando tú vas los sacrificios, a mucha gente le cuesta leer los sacrificios en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, y todos esos sacrificios que hay que hacer, hermano, es Cristo. Si el pueblo va a ser perdonado, necesita que alguien tome su lugar. Si el pueblo va a ser perdonado y la ira de Dios va a ser satisfecha, alguien tiene que pagar. Y el pueblo judío se acostumbró a de que todos los días, en la mañana, en la tarde, sacrificios, 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 sacrificios. ¿Por qué? Porque se necesita que alguien cubra nuestro pecado. Hermano, eso nos muestra a Cristo. Pero para muchos de ustedes, cuando les muestro esto que se conoce en teología como la tipología, porque encontramos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, como relatos que nos muestran un poco de Él, ¿sí? Muchos de ustedes no les va a parecer todavía muy claro. Y hoy día, pero hermanos, quiero mostrarles cuán claro es el Antiguo Testamento al mostrarnos que Cristo es el mensaje desde el principio. Vayan conmigo, hermanos, a Génesis capítulo 3. Y yo sé que he hecho esto en otra oportunidad, pero lo voy a hacer hoy día un poco más profundo, mostrándoles pasaje por pasaje, hermanos, cómo todo el Antiguo Testamento tiene una cadena que conecta y que une, tiene un hilo conductor que une absolutamente todo el Antiguo Testamento con un solo mensaje. Y esto, hermano, es muy importante esto, ¿sí? Comienza en Génesis capítulo 3. Estamos en el inicio de la historia. Estamos en el Génesis de todo.
Capítulo 1 y 2, Dios crea al hombre. Dios crea a Adán y Eva. Capítulo 3, el hombre se revela. ¿Y qué hace Dios, hermano? Y esto es muy importante, y muchas veces les he dicho esto, porque es muy importante que tú tengas en mente esto cada vez que lees la Biblia. Cada vez, hermano, que lees la Biblia, tú tienes que pensar en esto. ¿Cómo se relaciona con Génesis 3, versículo 15? ¿Qué relación tiene? ¿Por qué? Porque el hombre peca, hermano, y Dios le dijo al hombre, de cierto, si tú comes del árbol del fruto del bien y del conocimiento, perdón, del bien y del mal, de cierto te digo, Dios le dijo, vas a morir. Pero el hombre no muere inmediatamente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios también le promete que va a venir un Salvador. Y escucha Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí Dios le está hablando a la serpiente. Y le dice a la serpiente, que es Satanás, va a haber enemistad entre tú y la mujer. Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En otras palabras, va a haber una descendencia que va a venir de la mujer, la cual va a estar en oposición y en enemistad con la descendencia de la serpiente. Es por eso que, hermano, en el Antiguo Testamento siempre vas a ver eso. El pueblo de Dios o los hombres que le pertenecen a Dios y gente que los odia, gente que los quiere destruir de alguna manera. Siempre vas a ver eso. Donde hay un Abel hay un Caín, donde hay un David hay un Saúl, ¿sí? Siempre va a haber eso, ¿sí? Está el pueblo de Israel y están los demás pueblos, los filisteos queriendo destruirlos. Siempre va a haber eso. Y Dios ya le dice, eso va a pasar. Pero escucha lo que Dios dice. A pesar de que va a haber en este mundo, Dios dice enemistad. Dios dice que va a haber enemistad entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Escucha lo que Dios dice que va a pasar. Esta te herirá en la cabeza. ¿Qué está diciendo ahí? Dios le dice desde el principio a la humanidad, va a venir alguien de la simiente de la mujer que te va a destruir. Va a venir alguien de la simiente de la mujer que va a nacer de una mujer, hermano. ¿Es casualidad? ¿Tú crees que en el Nuevo Testamento la historia comienza con una virgen que no ha conocido hombre y que de esa virgen, de esa mujer, nace alguien? No, eso es algo que se había dicho ya desde Génesis. De la mujer va a venir alguien que va a destruir a la serpiente. Pero escucha, esto es bien interesante porque dice, ella te herirá en la cabeza. ¿Cómo tú matas a una serpiente? Tienes que herirla en la cabeza, no hay otra forma. Pero escucha lo que dice. Y tú le herirás en el carcañar. En otras palabras, Dios desde el principio, hermano, le dice a este pueblo, le dice a esta humanidad, va a venir alguien el cual va a derrotar lo que la serpiente hizo en el jardín del Edén, pero al hacerlo va a sufrir. Así como alguien que está pisando una serpiente y esa serpiente al mismo tiempo le está mordiendo. Mientras más lo pisa, la serpiente más lo muerde con más fuerza. Y la mordida de una serpiente sabemos que es letal. Dios, hermano, desde este momento está diciendo, va a venir alguien que va a destruir a la mujer, que va a destruir a la serpiente, perdón. De la simiente de la mujer va a venir alguien que va a destruir a la serpiente, pero va a morir al hacerlo. Porque la mordida de una serpiente es mortal, esta persona va a morir. Hermano, tú y para ti, para mí, podemos entender este pasaje de una manera muy clara, ¿sí? Porque sabemos, ok, es Cristo, es obvio. Él vino a destruir a la serpiente. El apóstol Juan mismo nos dice, 1 Juan, nos dice, Él vino a destruir las obras de Satanás, 1 Juan capítulo 3, versículo 10. Entonces es Cristo, y al hacerlo, él sufrió el dolor como la mordida de una serpiente, por la cual Él también tuvo que morir. Y entonces, escucha, hermano, comenzamos la Escritura hablando de ¿quién? De Cristo. Comienzas la Escritura, hermano, y desde el principio se nos presenta este Evangelio. Desde el principio se nos presenta esta forma de salvación que Dios iba a proveerle a esta humanidad. Ahora, tú y yo podemos comprender muchas cosas, pero ponte, hermano, en el lugar de Adán y Eva. Ellos, hermanos, se les dijo, va a venir alguien. Y es por eso que el siguiente capítulo, capítulo 4 del libro de Génesis, nos habla de dos personas, ¿sí? Y de una tragedia. Inmediatamente, hermano, tú vas al capítulo 4 del libro de Génesis y te encuentras con la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Tú te encuentras con los dos. Un hombre que es Abel, que era un hombre justo, un hombre que por la fe, él era justo, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, y te encuentras con un hombre completamente malvado, dispuesto a matar y a destruir como Caín. Inmediatamente se empieza a dar la historia que Dios dice acá.
Y encuentras un hombre como Abel presentando sacrificios, y esto es interesante, porque presenta sacrificios de un animal muerto, ¿sí? Ahora, por si acaso, los sacrificios de Adán, de Caín y de Abel no fueron recibidos por Dios específicamente por eso, pero es interesante que Abel esté sacrificando a alguien muerto, que esté sacrificando a alguien, perdón, que esté matando a alguien, y eso lo ofrezca a Dios. Y entonces, pero Caín mata a Abel, hermano. Ahora ponte en la posición de Adán y Eva, hermanos. Dios nos ha prometido un Salvador. Dios nos ha prometido que alguien va a venir a solucionar lo que hizo la serpiente. Y Caín no es, obviamente. Y ahora ha muerto Abel. Hermano, ¿por qué crees que cuando nace Set, Adán y Eva más o menos hacen fiesta? ¿Por qué crees que es tanto su alegría? No es porque no iban a poder tener más hijos, sino porque ellos reconocieron, ok, la promesa de Dios todavía está vigente. La promesa de Dios de darnos un Salvador no se ha estropeado, va a pasar. Y así, hermano, tú empiezas a leer el Antiguo Testamento y ve conmigo a Génesis capítulo 5. La historia pasa, hermano, y empiezan a avanzar los años y las generaciones. Y en Génesis capítulo 5 encuentras algo muy interesante, ¿sí? Y es de que nos topamos ya con Noé. Y escucha esto, la gente está esperando que llegue aquel que Dios ha prometido. Las personas como Adán y Eva están esperando, y Adán y Eva todavía están vivos para esta época, porque en aquella época vivían muchos siglos. Y escucha, llega Noé, y escucha lo que se dice de Noé. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cuándo maldijo Dios la tierra, hermano? Génesis 3, ¿verdad? Al ver el pecado, Dios dijo, maldito todo. Y ahora nace Noé y los hombres, nos dice Moisés, estaban esperando este Salvador de Génesis 3. Y dicen, ya, ha llegado alguien que nos va a librar de las maldiciones del pecado. En otras palabras, nos va a librar de lo que la serpiente ocasionó en el jardín del Edén. Y Noé, hermano, sí, en cierta manera es un tipo de lo que Cristo iba a hacer. Pero más adelante nos topamos con que Noé peca, ¿o no? Noé se equivoca también. Noé no es perfecto. Noé logra salvar a su familia. Él está predicando 120 años probablemente, nadie lo escucha, nadie quiere su mensaje y logra salvar a su familia. Y dentro de su familia todavía hay pecado, pero y esto es muy importante, hermanos, porque hay algo que vas a ver constante en el Antiguo Testamento. Escucha estas dos cosas. La promesa de Dios, que Dios repite una y otra vez, yo les he prometido algo. Y dos, el pecado del hombre, una y otra vez vas a encontrar eso. Dios recordando que Él ha prometido algo, al mismo tiempo que ve que el hombre tiene un problema que no puede solucionar por su propia cuenta, y es el pecado. Es por eso que Noé tiene, hermano, 3 hijos, y uno literalmente es maldito, Cam es maldito. Y se habla de Sem, se habla de Jafet como recibiendo la bendición de Noé. Hermano, ¿a qué hace referencia esta bendición? ¿Sí? Escucha, ve conmigo a Génesis 9, versículo 26 en adelante. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Hermano, ¿qué es esa bendición? ¿A qué bendición se está refiriendo aquí Noé? ¿De qué está hablando? No está hablando, hermano, de la herencia que él les iba a dejar a sus hijos de manera terrenal o superficial, hablando de lo económico o de las posesiones. ¿De qué está hablando? Hermanos, la maldición de Génesis 3 está en contraste con la bendición que Dios ha prometido que vendría a través de la mujer. Y Dios le dice a su hijo Sem, Noé le dice a su hijo Sem, tú vas a ser el bendito. En otras palabras, de ti va a venir ese Salvador. Noé ya está al final de su vida y le dice a Sem, de ti va a venir ese Salvador. Es por eso que a los judíos, hermanos, se los conoce como semitas. Y ahora, ¿qué es lo que sucede, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Adivina con quién nos encontramos más adelante, con Abraham. Y a Abraham se le da una promesa de una bendición. A Abraham, hermanos, se le da la promesa, y Abraham es descendiente ¿de quién? De Sem. Por eso, hermanos, las genealogías en la Biblia son bien importantes. Abraham es descendiente de Sem.
Y a Abraham se le dice, haré de ti una nación grande. ¿Te acuerdas lo que Dios prometió en Génesis 3:15? La simiente de la mujer, una descendencia. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, escucha, bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán, escucha esto, benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible de que en este hombre Abraham sean benditas todas las familias de la tierra? ¿Qué va a hacer Abraham? ¿Qué va a hacer Abraham? Y si tú lees la historia de Abraham, hermano, tú te das cuenta de que toda su historia gira alrededor de ¿qué? De que tenga un hijo. De eso se trata su historia. De que Dios le ha prometido, vas a tener un hijo. Toda su vida se trata acerca de eso, de que tenga un hijo. Y hay todo un drama porque su esposa es anciana y su esposa es estéril y no tiene un hijo. Intenta tener un hijo con Agar, pero Dios le dice, no, 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 no. Yo he prometido a alguien específicamente. Y entonces, hermano, llega ¿quién? Isaac. Y tú, hermano, es bien importante esto. Tú estás en el contexto del Génesis. Y tú acabas de leer Génesis 3, versículo 15, Dios prometiendo un Salvador, ¿sí? Y entonces llega Noé, y entonces llega Sem, y entonces llega Abraham. A Abraham se le promete un hijo y tú esperarías que a través de Isaac llegue esa salvación de Génesis 3:15, ¿o no? Ahora escucha lo que Dios le va a decir a Isaac, Génesis 26, versículo 4. Dios no le va a decir a Isaac, tú eres el Salvador, pero Dios sí le va a repetir a Isaac, de ti va a venir ese Salvador. De ti va a venir esa bendición para todas las familias de la tierra. Escucha Génesis 26, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu, ahora escucha esto, simiente. En otras palabras, Dios le está diciendo a Isaac, no eres tú el Salvador, pero de ti va a venir alguien. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Escuchaste eso? Y ahora, ¿qué tiene que ver eso? Hermano, como les estoy mostrando, eso está unido a Génesis 3. Dios ha dicho, yo voy a mandar a alguien. Va a venir una simiente y de ahí va a venir un Salvador. Ahora, parecía que era Abraham, no era Abraham. Parecía que era Noé, no era Noé. Parecía que podía ser Isaac, no era Isaac. Pero Dios le dice a Isaac, de ti va a venir alguien. E Isaac tiene 2 hijos, ¿te acuerdas? Jacob y Esaú. Hermano, ¿por qué hay tanto pleito entre Jacob y Esaú? De que los dos quieren recibir, Jacob quiere recibir la herencia. ¿Por qué? Hermano, porque la herencia y la bendición de su padre significaba ser parte de esta promesa de Dios. Por eso es tan importante. Y tú ves ahí un hombre Esaú, el cual le valió la promesa de Dios. Por eso está dispuesto a vender su primogenitura por un plato de comida. Entonces no le interesó, ¿sí? La promesa que Dios hizo. La promesa de un Salvador no le importó. Pero ¿por qué está tan obsesionado Jacob con recibir esa promesa, hermano? Porque ellos saben lo que significa. Dios ha prometido que de un linaje va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y Jacob quiere ser parte de eso. Y entonces Jacob recibe la bendición de Isaac, ¿verdad? Y de ahí, hermano, las cosas se complican bastante. Porque Jacob tiene 12 hijos. Y entonces tú te preguntas, ¿quién es el Salvador? ¿Será alguno de esos 12 hijos el Salvador? Y hermano, tú te introduces en la historia de la Biblia y parece que sí hay un Salvador dentro de los hijos de Jacob. ¿Quién es ese Salvador? Parece que es José, ¿o no? Porque, escucha, Jacob y sus hijos están sufriendo la maldición de Génesis 3. Porque hay hambre en la tierra. Dios, ¿qué hizo? Maldijo este mundo, maldijo esta tierra y dijo, va a ser difícil vivir en este mundo. Y Jacob y sus hijos están sufriendo eso. Aparte también hay mucho pecado en la familia de Jacob y de sus hijos, eso podemos hablar más adelante. Pero Dios, a través del sufrimiento de alguien, quien es ese José, salva de la muerte a esa familia. Entonces, hermano, pareciera de que José es el Salvador, ¿sí o no? Parece que, ya llegó. Porque tenemos un José, el cual los salva de la muerte y aparte está como casi el rey de Egipto. Está casi como el rey de aquel mundo, del mundo de aquella época. Y entonces uno podría decir, aquí está el Salvador, pero
algo sucede, algo muy extraño sucede en la Biblia. Cuando tú estás en la historia de José, hermano, ¿has leído eso? Que Jacob le teje una manta así de colores, sus hermanos lo odian, le tienen envidia, no lo quieren matar, luego lo venden, y luego José sufre y sufre y sufre, y a través de ese sufrimiento José salva a su familia. Pero en medio de toda esa historia, hermano, pasa algo muy raro. En el capítulo 38 del libro de Génesis nos topamos con una historia que pareciera una historia extraña ahí, como si alguien se hubiera equivocado al escribir el Génesis. Porque estamos hablando de José, y de repente se nos presenta la historia de Judá. ¿Y cuál es el problema de Judá? Judá está a punto de no poder tener descendencia. Porque por diferentes circunstancias que no voy a discutir ahora, sus hijos no pudieron tener hijos. Entonces tenemos a alguien descendiente de Sem, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, que está a punto de perder su descendencia. En otras palabras, ya no va a haber más descendientes de Judá, no va a haber más la familia de Judá. Pero el capítulo 38 de Génesis nos presenta esta historia bien extraña, en el cual Judá literalmente se involucra con su nuera Tamar, y entonces de esa manera Judá tiene descendencia. Ahora no estoy defendiendo lo que Judá haya hecho, lo que Tamar haya hecho, pero eso es un detalle importante. ¿Por qué? Escucha cómo termina el libro de Génesis. Vayan conmigo al capítulo 49 del libro de Génesis, en el cual, escucha bien esto, Jacob está a punto de morir y le va a dar una bendición a cada uno de sus hijos. Y escucha específicamente lo que va a decir de Judá. Escucha. Y aquí tú te das cuenta, ok, la historia no ha terminado. No había sido José el Salvador. No había terminado ahí la historia. Porque escucha lo que Jacob le va a decir a Judá, capítulo 49 de Génesis, versículo 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos. Ahora, hermano, no se está refiriendo por si acaso a Judá específicamente, sino a su descendencia. Escucha. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Aquí presenta a Jacob a este Judá y le dice, tú vas a destruir a tus enemigos. ¿Te recuerda algo Génesis 3? El descendiente prometido, destruir a la serpiente que es nuestro enemigo. Escucha, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Un momento, pero José se había soñado que se iban a inclinar ante él. Y se inclinaron ante él, pero José no era el Salvador. Y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Ahora escucha esto, cachorro de león Judá. ¿Cómo se conoce a Jesucristo, hermano? ¿Como el león de la tribu de quién? Ok. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y ahora escucha el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y en la sangre de uvas, y a él se congregarán los pueblos. Escucha, aquí Jacob le dice a Judá, de ti va a venir un rey y un reino, del cual se va a hacer Silo, lo cual muchos traducen como la paz. Escucha, Jacob está a punto de morir y le bendice y le dice a Judá, de ti va a venir un rey, que va a ser como un león, va a destruir a sus enemigos y a través de él vamos a encontrar la paz. Hermano, esa es la historia en el libro de Génesis. Y que, como he mencionado, todo está conectado con respecto a lo que Dios había prometido, de que alguien iba a venir, ¿sí? Ahora, después de esto, hermano, no te esperas lo que sucede. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel Dios le promete al pueblo de Israel a través de Jacob, le dice a Judá, de ti va a venir un rey. Y tú comienzas el libro de Éxodo, pero algo terrible pasa. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel no tiene rey y el pueblo de Israel está sometido a una nación pagana que ¿quiénes son? Los egipcios. Están sometidos a los egipcios, que es una nación pagana. Y uno se podría preguntar, ¿qué ha pasado, Dios? Y tu promesa, tú has prometido una descendencia y tú nos has prometido un Salvador. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y Dios, hermano, es muy interesante cuándo decide actuar. ¿Cuándo decide actuar Dios en el libro de Éxodo? ¿Sabes cuándo?
cuando la descendencia de este pueblo está en juego, está en riesgo. Los egipcios no solamente habían esclavizado a los judíos, sino que habían empezado a matar a quienes, a los niños, a la descendencia, a los varones, a los niños varones los habían empezado a matar. Y eso, hermano, creo que significaba de que el pueblo judío ya no iba a tener más descendencia, ¿sí o no? Entonces, escucha, ¿qué está en riesgo ahí? ¿Qué está en riesgo ahí, hermano? Está en riesgo la promesa de Génesis 3:15. Está en riesgo esa descendencia y ese Mesías que Dios prometió. Y entonces Dios ve al pueblo de Israel que ha estado 400 años en esa nación. Y Dios ve de que ahora los niños están siendo asesinados y la descendencia está en riesgo. Y entonces es cuando Dios dice que escuchó el gemido de ellos. Y ahora escucha esto. Vayan conmigo a Éxodo 2, versículo 24. Porque no es que solamente Dios escuchó la oración de estos hombres que se le quejaron y le dijeron, Dios, ayúdanos, sálvanos. No. Escucha lo que dice. Y esto es muy importante. Éxodo 2, versículo 24. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué Dios va a salvar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Sabes por qué? Porque se acordó de ese pacto. Porque se acordó y no es que Dios se había olvidado, ¿sí? Sino que la intención es de que Dios dijo, ok, tengo que cumplir este pacto. Tengo una promesa con ellos a la cual voy a ser fiel. No se ha cumplido todavía de que todas las naciones y las familias de la tierra han sido benditas a través de la descendencia de Isaac, a través de la descendencia de Jacob. Todavía no se ha cumplido eso. No ha llegado todavía el rey que se ha prometido a través de Jacob a Judá. No ha llegado todavía eso. Y escucha, ¿por qué Dios salva al pueblo de Israel? Porque Él se acordó de su pacto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Lo salva. Lo salva. Y tú conoces ahí la historia del libro de Éxodo, hermano. Cómo Dios lo salva a través de las 10 plagas y derrota a los egipcios y rescata a su pueblo y los lleva al desierto, ¿sí? Hay un montón de problemas ahí en el desierto, hay un montón de conflictos, pero bueno, los judíos llegan después a la tierra prometida. Dios les da sus leyes y los judíos, gracias a Dios, llegan a la tierra prometida, esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero todavía hay un problema, hermano. Si tú lees la Biblia bien, te vas a ver que hay un problema. ¿Por qué? Porque no ha llegado el Salvador. Porque Dios ha prometido un Salvador a través de Judá. ¿Moisés puede ser ese Salvador? No, porque Moisés es de la tribu de Leví. Hermano, por eso es muy importante leer las genealogías y saber quién viene de dónde, ¿sí? Y Moisés viene de Leví. Aarón viene de Leví, hermano. Josué, se levanta un hombre al dirigir el pueblo, pero Josué, ¿de qué tribu es? Es de la tribu de Efraín. Pero Moisés, antes de morir, les dice a los judíos, va a venir alguien. Una vez más, así como en el libro de Génesis se nos terminó el libro diciéndonos eso, va a venir alguien. Moisés igual, está a punto de morir, está a punto de terminar su servicio a Dios. Deuteronomio capítulo 18, Moisés les dice, va a venir un profeta después de mí, a él escúchanle. Va a venir alguien el cual verdaderamente les va a mostrar la verdad, a él escúchenle, a él sigan. Moisés termina su vida, hermano, diciéndole al pueblo, va a venir alguien. Ahora, como he mencionado, ese alguien no es Josué. No es Josué porque él es de la tribu de Efraín, no es de la tribu de Judá. Y entonces, pero sucede algo, hermano, muy importante. El pueblo de Israel sale de Egipto, llega a la tierra prometida y parece, hermano, que ya está todo bien con Josué. Entonces, tal vez ya no es necesario la promesa de Génesis 3:15. Tal vez ya no es necesario porque ya llegaron a la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, una tierra de prosperidad, ¿sí? Pero tú ahí, hermano, llegas al libro de Jueces y adivina qué es lo que pasa con este pueblo en medio de una tierra próspera, en medio de una tierra, hermano, en la que fluye la leche y la miel. Adivina qué pasa. Todo va mal. ¿Has leído el libro de Jueces? Todo va mal. Todo es un desastre. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que el pueblo tenga una tierra, no se trata solamente de que el pueblo sea próspero, se trata de que este pueblo necesita ser salvo de sus pecados. Y mientras haya pecado, este pueblo, por más de que esté en la tierra prometida, ¿sí? Todo va a ir mal. ¿Y sabes qué dice el libro de Jueces? ¿Qué dice el libro de Jueces?
Que el pueblo de Israel no tenía qué, algo le faltaba, dice el libro de Jueces. No tenía rey en aquella época. No tenía rey. Y eso te conecta ¿a dónde, hermano? Te conecta a Génesis 49, donde Jacob le prometió de Judá va a venir un rey. Y entonces este pueblo está en la tierra prometida, hermano, pero no tiene rey. Y en medio de toda esa inmoralidad, en medio de todo ese pecado en el Antiguo Testamento, vayan conmigo al libro de Ruth, capítulo 4. Esto es un detalle muy hermoso para ver cómo Dios cumple sus promesas. Porque, hermano, en medio de toda la inmoralidad del pueblo judío y todos los problemas en el libro de Jueces, porque no tienen rey, nos encontramos con el libro de Ruth, que parece una novela, ¿sí? Que es una novela de amor, más o menos. En toda esa inmoralidad, tú lees el libro de Jueces, hermano, y asesinatos, adulterios, descuartizamientos, todo lo que quieras hay. Pero en medio de esa historia, hermanos, se encuentra el libro de Ruth. En medio del libro de Jueces está el libro de Ruth, en el cual nos encontramos con una historia de amor entre una moabita que se llama Ruth y un hombre que se llama Boz. Y ahora, ¿por qué nos encontramos con esa historia? ¿Sí? ¿Por qué Dios nos presenta esta historia? Escucha lo que dice Ruth, capítulo 4, versículo 18 al 21. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Voy a leer desde el versículo 17, ¿sí? Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le es nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. En medio del libro de Jueces, hermano, en medio del libro de Jueces resulta de que Ruth y Boz se encuentran, y de esa manera Noemí tiene descendencia. Y escucha lo que dice. Le es nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Ahora escucha pero lo demás. Estas son las generaciones de Fares. Y aquí quiero que tú te preguntes, ¿quién es Fares? Está bien que te preguntes eso. Fares engendró a Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Quién es Fares? ¿Te acuerdas la historia de Génesis 38 que te comenté? De Judá teniendo descendencia con su nuera nuera Tamar. Adivina quién nació de esa relación. Fares. Y en medio de todo este problema moral, en medio de todo este pecado, Dios no se ha olvidado de su promesa, de que va a mandar un Salvador a través de Judá. Y entonces Fares tiene un hijo, y su hijo tiene otro hijo, y su hijo tiene otro hijo, así llegas a Boz. Y Boz tiene un hijo que se llama Obed. Y Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Y ese Isaí tiene un hijo que se llama David. Y David es conocido como ¿qué? Como el rey David. Hermano, todo eso está conectado. El pueblo esperando un Salvador que iba a ser un rey. Y llegas a la historia de David, hermano, y parece que ya llegó, porque David es un tipazo el tipo, ¿sí? O sea, es que él tiene 16 años, hermano, y va a matar leones, va a matar osos, se va a enfrentar a Goliat, y parece que ya llegó, ¿sí? Va a poder matar él solo a 200 filisteos sin problema. Parece que ya llegó el Salvador, pero todavía hay un problema que no puede solucionar David. ¿Cuál es ese problema, hermano? El problema es el pecado. David mismo no puede lidiar con su pecado, porque David, ¿qué hace? Peca. Y hermano, cuando David peca no es para que tú te decepciones. Cuando David peca, ¿sabes para qué es? Para que entiendas que David no era el Mesías. Que todavía ese Mesías que se nos ha prometido en Génesis 3 no ha llegado, pero va a llegar. ¿Por qué? Escucha lo que Dios le va a decir a David. Vayan conmigo, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13. Escucha lo que Dios le va a decir a David. Y David, como he mencionado, llega y uno creería, ok, aquí está el Salvador, aquí está, va a destruir a la serpiente, pero él no puede lidiar con su propio pecado. Y escucha lo que Dios le va a prometer a David, pero 2 Samuel 7, versículos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, eso Dios le dice a David, vas a morir, tú no eres el Salvador.
Yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué le dice Dios a David? Todavía va a venir alguien y va a traer un reino eterno que no termine, que absolutamente nunca termine, un reino eterno. Y tú lees la Biblia, hermano, y podrías confundirte y pensar que ese es Salomón, pero no es Salomón. También peca, también se equivoca. Con toda su sabiduría, así como David, con todo su poder, con toda su valentía, hay algo con lo que no pueden lidiar, y es el pecado. Hay algo que no pueden solucionar, es el pecado. Salomón puede solucionar problemas de juicios dentro del pueblo. Salomón le puede ofrecer prosperidad al pueblo, sí, pero no puede solucionar el pecado. Y hermano, ahí tú entras en el Antiguo Testamento al libro de los reyes. Por algo hay esos libros, hermano. Porque estamos esperando un rey. Estamos esperando un rey. Y una y otra vez se nos presenta rey tras rey, tras rey, tras rey. Y si tú estás leyendo la Biblia bien, lo que deberías es, ¿será este el rey? ¿Será este el rey? ¿Será este el rey? ¿Será este el Mesías? Y ninguno es. Ninguno es. Pero mientras los reyes gobiernan Israel, ¿quiénes son los que se levantan a dar un mensaje? Los profetas. Y ahora escucha lo que van a decir estos profetas. Vayan conmigo a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. El profeta Isaías, escucha lo que va a decir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estamos en la época de los reyes, y Isaías dice, va a venir alguien, un niño va a nacer. Y ahora escucha algunos detalles de ese niño, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre su trono. ¿El trono de quién dice ahí? Sobre el trono de David. Y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escucha Isaías 11. Escucha el versículo 1 y 2 de Isaías 11. Saldrá una vara del trono de Isaí. ¿Quién es Isaí? Es el padre de David. ¿Te acuerdas lo que leímos en Ruth? Que toda la historia de Obed y de Boz y de Ruth era para que nazca Obed y de Obed Isaí, de Isaí David. Y ahora Dios le dice a David, de ti va a venir alguien. Y luego el profeta Isaías sí dice, sí, de Isaí va a salir, escucha, un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermano, en medio de la época de los reyes en las que igual todo va mal, los profetas se levantan y dicen, todavía no se ha cumplido la promesa. La promesa que podemos rastrearla hasta Génesis 3:15, pero va a venir alguien de Isaí. Pero ahora, hermano, cuando tú entras a los profetas, hay algo muy importante. Y es de que ellos nos revelan algo más acerca de este Salvador. Y es de que este Salvador no solamente va a ser un rey, no solamente va a ser un profeta, este Salvador, hermano, sí va a lidiar con el pecado. Este Salvador sí es alguien que va a poder solucionar el problema del pecado. Vayan conmigo a Isaías 53. Escucha, hermano, lo que van a decir los profetas acerca de este Salvador, que va a venir de David, que va a venir de Isaí. Escucha Isaías 53, versículo 2 en adelante. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, ¿has prestado atención en el Evangelio de Juan, capítulo 5? ¿Jesucristo está siendo apreciado por la gente o está siendo menospreciado? Ya le dijo eso el profeta Isaías. Escucha el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escucha, aquí el profeta nos está añadiendo algo.
Sí, va a venir alguien que va a destruir a la serpiente, que va a ser un rey, que va a ser un profeta. Sí, pero este va a solucionar el problema del pecado. Algo que no pudo hacer Moisés, algo que no pudo hacer Josué, algo que no pudo hacer David, algo que no pudo hacer Salomón, algo que no pudo hacer nadie en el Antiguo Testamento, pero se nos promete, Él sí va a cargar nuestros pecados. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escucha el versículo 10. Con todo eso quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. No. ¿Sabías que este capítulo 53 de Isaías, muchos judíos en nuestra época no lo quieren leer? No lo quieren leer porque es muy claro. Asimismo, hermano, el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26, va a hablar del Mesías que en la semana 62 se le quitará la vida. Así también, hermano, el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, va a hablar de aquel Mesías que es Dios, el cual va a ser traspasado. Traspasado. Hermano, hace un momento hemos leído Salmo 22 en las lecturas. El Salmo 22, hermano, habla de un hombre que iba a ser rodeado por gentiles, por gente que no era parte del pueblo y que iba a ser clavado en una cruz. Iba a ser horadadas sus manos y sus pies. ¿Sabías que en la cruz Jesucristo cita ese salmo? Ese salmo comienza diciendo, oh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Cristo en la cruz cita ese salmo y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ese salmo estaba hablando de Él. ¿De quién más estaría hablando? El profeta Malaquías termina el último libro del Antiguo Testamento hablando de que un hombre va a venir a preparar el camino del Mesías. Y ahora, hermano, con todo esto, escucha una vez más Juan 5, versículo 39. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, la Escritura se trata de Él. Toda la Escritura se trata de Él. De que Él iba a venir a solucionar nuestro problema, el pecado. Él, el rey, profeta, sacerdote, iba a venir a destruir a la serpiente en esa cruz, sufriendo su mordida mortal y muriendo por ti y por mí. Hermano, estos judíos no tienen excusa para no creer en Él. Porque el punto en nuestro pasaje de Juan, y por eso he tenido que hacer esto, es de que Jesucristo les está diciendo, Dios ha dado testimonio de mí. ¿Dónde? ¿Dónde ha dado testimonio de mí? Toda la Escritura. Toda la Escritura se trata de mí. Entonces, si estos judíos no quieren, no llegan a la salvación, escucha, no es por falta de pruebas, es porque no quieren. Versículo 40, escucha. Y no queréis venir a mí para tener vida. No es que no hay pruebas. No es que no hay un testimonio claro de Cristo, es que ellos no quieren. Porque, hermano, toda la Escritura se trata de Él. Y toda la Escritura se trata de que conozcamos a Él para tener la vida eterna. Y Jesucristo más bien les dice a estos hombres, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y Dios ha dado testimonio claro de mí en toda su palabra. Y espero, hermanos, que ustedes hayan podido reconocer eso hoy día. Y el llamado, hermanos, el día de hoy es, Dios ha dado testimonio de su Hijo claramente, hermanos. Nos ha dejado muy claro quién es Él y cuánto lo necesitamos. Y toda su palabra se trata de Él para que tú puedas llegar a esta salvación. No seas como los judíos, no seas como estos hombres que creían saber mucho, pero estaban rechazando a su propio Mesías sin ningún motivo, sin ninguna justificación, porque Dios había dado señales claras de quién es Él. Por eso Cristo les va a decir en el próximo pasaje, la próxima semana, Moisés los va a juzgar a ustedes, porque Él habló de mí. Él habló de mí. Bueno, ¿qué excusa tienes tú para no creer en Cristo? Dios ha dado testimonio de Él. Nadie se compara a Él. Nadie ha hecho las obras que Él ha hecho. De nadie se ha dado el testimonio que se ha dado de Él. No entiendo los musulmanes que dicen que usan nuestra Biblia, pero Mahoma es el importante. ¿Ah, sí? La Biblia no menciona nunca a este tal Mahoma.
pero de Cristo se ha dado testimonio. Hermano, la Virgen aparece en la Escritura, sí, pero ¿de quién es de que se da testimonio en la Biblia? De Cristo, siempre desde el principio. Y para eso ha sido escrita, hermano. Es Dios dando testimonio a esta humanidad. Este es mi Hijo amado. A Él escuchen, a Él sigan, a Él crean. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradezco esta mañana que nos has dado para poder estudiar tu palabra, Señor. Y poder ver, Señor, te ruego, tú eres el único, Señor, que puede abrirnos los ojos para poder ver lo que tu Hijo le dijo a los judíos en el primer siglo, de que tu Escritura da testimonio de tu Hijo amado. Y te agradecemos, Señor, porque ese mensaje sí está claro. Ese mensaje es tan claro como el agua. En todo el Antiguo Testamento, a pesar de que hay gente que dice que en el Antiguo Testamento no se encuentra a Cristo, tú desde el principio nos mostraste a Él y nos guiaste a conocerlo a Él y saber qué es lo que Él iba a hacer. Y gracias a ti, Señor, te agradecemos porque tenemos hoy día también el Nuevo Testamento que nos revela explícitamente quién es tu Hijo y qué es lo que hizo. Te pido, Dios, rompas los corazones de piedra que muchos de nosotros podemos tener, así como los judíos de esa época, los cuales no quieren ir a Cristo para obtener vida. No es porque les falte testimonios, no es porque les falte pruebas, sino es porque no quieren, porque sus corazones son malos. Dios, te ruego misericordia para que nos guíes a apartarnos de nuestra maldad y reconocer verdaderamente cuánto te necesitamos, la salvación que solo tu Hijo puede proveer y como la promesa de que las familias de la tierra serían benditas, en Él se cumplen. Hoy día, Dios, aquí en Bolivia, 2000 años después de la llegada de tu Hijo, estamos acá, siendo bendecidos por la venida de tu Hijo, por el perdón de los pecados que Él nos ha provisto. Ayúdanos a valorar eso, Señor, y a ver a nuestro Señor Jesucristo como el cumplimiento de la promesa. En el nombre de Jesús. Amén.